Bienvenidos a este webinar que es parte de la serie de webinars temáticos que trae la Universidad de las Américas Puebla. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que es el juego electoral de los medios y las redes sociales en estos comicios que se celebrarán el próximo 6 de junio en nuestro país. Este webinar tendrá un formato similar a los que ya hemos visto con los webinars de temática estatal, donde una serie de expertos discuten sobre los temas coyunturales que están viviendo los estados. En este caso hablaremos de la participación y el rol que han tenido las redes sociales para estos procesos electorales. Las reglas y el formato de la sesión también serán parecidas. Nuestra moderadora lanzará un banco de preguntas a nuestros panelistas, quienes darán sus puntos de vista y opiniones y a su vez contrapuntearán diversas opiniones. Para esto, me permito dar leída a la semblanza de nuestros participantes del día de hoy. Tenemos un panel de lujo. Nos acompaña el maestro Eduardo Luis Gili, quien es director general, productor y conductor titular del programa de análisis, comentarios y debate, Eduardo Ruiz Gili, en fórmula de programa de debates, Fuego Cruzado. También es director general, productor y conductor titular del programa de análisis, comentarios y debate, Diálogo Nocturno. Ha sido director general editorial de la revista mensual Ruiz Gili Times y del sitio de internet ruizgilitimes.com. Ha sido conductor de TV Azteca, columnista en los diarios El Economista, El Imparcial, Crónica, Fronterizo, Criterio, Diario de Chiapas y el Semanario del Correo de Oaxaca. También ha colaborado con Canal 40, Excelsior, El Universal, Impacto, Mundo Ejecutivo, Tiempo y la revista Hoy. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 1996, 1997, 98 y 2014, y reconocido en la revista Líderes Mexicanos en diferentes ediciones. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con un MBA por la Carson School of Management, University of Minnesota, Minneapolis. A su vez, nos acompaña Alejandro Rodríguez, quien es Publisher en Campaigns and Elections en español, medio digital e impreso, especializado en la comunicación política, estudios de opinión y marketing electoral. Así como es presidente del comité Read Latino, los premios más importantes de la industria de la comunicación y el marketing político, organizados anualmente para reconocer lo mejor de la industria de la consultoría política electoral latinoamericana. Coordina el Congreso Spin Doctors, organizado en preparar a los comunicadores políticos y de gobierno en América Latina. Participa regularmente en diferentes medios de comunicación como Televisa, El Heraldo TV, donde presenta el ranking de desempeño de gobernadores y alcaldes que la firma realiza. Así como es coordinador del Diplomado en Marketing Electoral y Comunicación Política de la Universidad de las Américas Puebla. Nos acompaña también el licenciado Rodrigo López San Martín, quien se unirá en unos cuantos minutos, quien es socio director de la agencia pública Consultoría Político-Electoral con campañas electorales estatales y locales ganadoras. Ha asesorado a más de 50 candidatos y gobiernos en México y Latinoamérica. Fue reconocido como consultor revelación por los Read Latino Awards en 2018. Escribe una columna semanal sobre asuntos públicos y electorales en La Razón. Es politólogo por la Universidad Iberoamericana. Finalmente nos acompaña la maestra Josefina Buxadé Castellán, quien es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Dentro de su experiencia profesional, sobresale su trabajo como diputado local en la 63ª legislatura, como comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y como titular de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto de Puebla. Desde 1998 es profesora de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla, donde fue jefa de Departamento de Ciencias de la Comunicación. Ha participado como ponente en congresos, foros y seminarios nacionales e internacionales y como articulista en periódicos locales. Maestra, le cedo la palabra. Muchas gracias, Toño. Muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos están acompañando y, por supuesto, a nuestros panelistas de lujo, con quienes vamos a tener la oportunidad de cerrar esta serie de programas de cobertura electoral.
Justamente les quisiera comentar que en estas últimas semanas que hemos reflexionado sobre estos temas, sobre las tendencias electorales, la agenda legislativa desde la perspectiva feminista, de las organizaciones civiles y empresariales y desde los partidos políticos, y transversalmente siempre ha surgido el rol que los medios tradicionales y ahora los digitales están jugando en esta elección y en las más recientes. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Internet, la pandemia y el confinamiento aceleraron el uso y crecimiento de dispositivos móviles y de Internet. Hoy tenemos 87% de mexicanos conectados, es decir, 10% más que en 2019. Finalmente, vivimos en una era donde el paradigma de mayor acceso a la información, que genera involucramiento ciudadano y fortalecimiento de la democracia, está un poco en entredicho por la gran cantidad de información falsa o dudosa que circula, sobre todo en redes sociales. Ya que está planteado esto, quisiéramos iniciar por una reflexión básica. Primero, ¿ustedes consideran que los medios ganan elecciones? Segundo, ¿cuál es el peso hoy en día de los medios tradicionales en el ambiente electoral? Tercero, ¿cuánto invierten porcentualmente las campañas en comunicación y difusión por la vía tradicional y qué porcentaje invierten en redes sociales? Y finalmente, si podrían afirmar que la política electoral hoy es digital. Les invito a que nos hagan favor de responder estas preguntas pues de manera breve y puntual para que podamos tener un debate y escuchar sus puntos de vista. Entonces, quien quiera comenzar, adelante. Adelante. Yo le cedería la palabra a Alex porque Alex es el que vive de esto. Él está en el asesoramiento. Gracias, Josefina, gracias, Eduardo, gracias, Antonio. Se me fue por ahí alguna pregunta, las apunté brevemente. La primera era muy clara sobre si los medios ganan elecciones. Yo creo que los medios ganan en las elecciones y ganan más por intereses políticos que puedan tener algunos de ellos, porque a final de cuentas acaban apostando por algún proyecto y pueden ganar a largo plazo más y perder también al corto plazo. Antes los medios ganaban elecciones, podría decirse que en la época del Televisa Todopoderoso, que era parte de un sistema, o que se consideraba o se considera ya no tanto como parte de un sistema, pues prácticamente se ganaba junto con el sistema, y ya lo decía el mismo Tigre Azcárraga, eran parte de, entonces ganaban porque tenían que ganar y porque también la competencia era menor. Antes, con los medios tradicionales, la política era sumamente manejable, incluso para los consultores políticos. Para poder crear líneas, no había más que estar de acuerdo con el sistema, lanzarlos por los medios tradicionales, y no había forma en que la oposición o el acusado o incluso más allá de la oposición, la gente a la que se le acusaba pudiera defenderse, porque los medios los tenía cerrados y no existían las benditas redes sociales, que ya no son tan benditas según quien lo dijo. Ya no existían las benditas redes sociales como para poder dar su postura. Dependía completamente el consultor, el político, de lo que eran los medios tradicionales, y esos eran muy fáciles de poder manipular o de podérseles dar una línea. Antes ganaban mucho, hoy siguen ganando sin duda alguna. No ganan elecciones, no hacen ganar elecciones, pero sí se suman a los proyectos ganadores para ganar en conjunto. ¿Qué tienen los grandes medios? Pues tienen la ventaja de que si su gallo no gana, a final de cuentas se va a acercar con ellos para invitarles a continuar con el sistema, y es lo que pasó también hace 3 años. La mafia del poder hoy es amiga del poder y ya no es mafia, ya ni siquiera se le llama de esa forma. ¿Cuánto pueden influir? Las reglas del Instituto Nacional Electoral, pues tenemos un proyecto de ley o una ley electoral sumamente retrógrada que no deja o no permite la participación
como tal para poder hacer algo más en lo que refiere a campañas políticas, y se depende de los espacios que hay, de los espacios que se les ceden, sobre todo en televisión y en radio, que podrían ser los medios masivos por excelencia de donde se trata de llegar para poder convencer o persuadir al votante. Sin embargo, cuando te dan 5 minutos para que salgan 10 spots, la gente lo que está haciendo es cambiándoles. Entonces, ahí es donde vamos a las redes sociales. También hay sus limitantes, más ahora con las últimas reglas de Facebook, que es el medio masivo de redes por excelencia. Se puede entrar mucho más ahí, se pueden hacer más cosas a través de outlets, y poco a poco las campañas se han mudado a las redes sociales o al social media, porque no solamente estamos hablando de redes sociales, sino estamos hablando de outlets, de páginas de internet, de blogs, y esto ya es la composición como tal de lo que referimos como el social media, y ahí es donde se están mudando. El problema es que no se está llegando, por falta a veces de creatividad, a todo el mundo como se pudiera haber llegado, porque la competencia en las redes sociales y en el social media con otras producciones y otros temas que hay, pues es mucho mayor. Entonces, insertar temas políticos sí llega a un grupo determinado, como pudiera ser los que navegamos todos los días en Twitter para ver qué es lo que está pasando, pero el grupo de los jóvenes o ciertos grupos no interesados en la política como tal, que en México son bastantes, pues pudiera no estarse interesando del todo en la política, donde sí, es cierto, ha habido una migración de los medios tradicionales a los medios digitales. Preguntabas también, Josefina, si la política es digital. Pues poco a poco se transforma en digital. Hoy vemos políticos en TikTok, vemos políticos en Instagram, vemos políticos en Twitter que siempre han estado ahí. De hecho, Twitter es un ring de boxeo, siempre han estado ahí. Poco a poco, y con la pandemia, poco a poco se han tenido que mudar a estas plataformas para tratar de llegar a cada vez más votantes y persuadirlos y pedirles que voten. No se ha explotado como se debe. Cuando uno revisa las campañas de otros países, vamos rápido a la de Joe Biden, vemos lo que se hizo con Joe Biden, y aquí hay remedos de eso en algunos partidos, en algunos candidatos, pero a final de cuentas lo están haciendo, no muy bien, pero lo están tratando de hacer y se están mudando a esto porque el público, vaya, ya ni siquiera está en la televisión, ya ni siquiera está en la radio. Sí hay mucho, pero cada vez en esta profesionalización de la comunicación política entendemos que se puede segmentar y que hay sectores poblacionales que siguen en la televisión, sectores poblacionales que siguen en la radio y otros tantos que están en las redes sociales. Entonces, sí, poco a poco se digitaliza. Esta fue una buena ocasión para digitalizar nuestra vida por completo, no solamente en la política, sino hicimos el mandado, hicimos el súper por las redes sociales, bueno, por internet. Hoy estamos viendo por quién vamos a votar por internet, y prácticamente nuestra vida es esto. Este webinar pudo haber sido una plática dentro de la Universidad de las Américas, y hoy estamos sentados cada quien en su hogar o en su oficina platicando y tratando de intercambiar. Sí se ha digitalizado la política como se ha digitalizado la vida misma, y la vamos entendiendo. Tal vez la próxima campaña la hayamos entendido mejor y podamos hacerlo mejor en las redes sociales. Otra pregunta que tenías, Josefina, era... las puse en el chat, Alex, pero era cuánto invierten porcentualmente en las campañas en comunicación por la vía tradicional y cuánto se invierte en redes sociales. Yo creo que en estas campañas, y ahí está Rodrigo López San Martín, no me va a dejar mentir, las campañas en esta ocasión, en lo que refiere a difusión, están gastando más en redes sociales a medida de lo que permite el INE y de los trucos que se pueden hacer como consultores, como partidos y como candidatos, y lo que se hace en televisión y en radio, donde ya hay pautas que nada más se tienen que ocupar. Cada vez se utilizan menos los impresos para poder mandar algún mensaje, eso en las redes tradicionales, porque además de todo son muy fiscalizables. Aparece algo en un diario determinado y de inmediato se tiene que dar parte al Instituto Nacional Electoral, y eso hace que cada vez se gaste más en lo digital, porque además también nos da la oportunidad de que podemos llegar a públicos muy segmentados y muy claros. Lo único y el único gran problema es que las piezas que a veces se lanzan no son lo suficientemente buenas
para llegar a ese público. Eso es, a grosso modo, lo que podría responder, Josefina. Muchas gracias, Alex. Rodrigo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ya nuestro Toño nos hizo favor de leer tu currículum y pues en el chat acabo de poner las preguntas que hice para que ustedes nos respondan y haya un intercambio de ideas. Entonces, si quieres te las puedo leer o si quieres... Claro, ya las tengo acá, buenísimo. Entonces, la si primera quieres... son, sí, si los medios ganan elecciones, ¿no? Ajá. A ver, sobre ese tema en particular, yo tengo una tesis que me gusta repetir, que diría, las campañas son una suma de muchísimos factores que tienen que darse para llegar a un triunfo electoral. No habría ninguno de ellos que yo diría que es condición suficiente, pero sí hay muchos que son condición necesaria. No hay un solo factor dentro del enorme ámbito que incluye, las diferentes áreas que incluye la campaña, que por sí mismo podría decirse que es el que gana la elección, pero sí hay muchas formas de perder, ¿no? Ahí las campañas, siempre se dice, se ganan en la tierra, sí, sin tierra no se gana. ¿Se necesita estructura? Sí, sin duda. ¿Se necesita recursos? Sin duda. ¿Se necesita una buena operación mediática? Sin duda. ¿Una buena operación digital? Sin duda. ¿Una buena agenda política también? O sea, son muchos factores los que influyen, pero jamás me atrevería a decir que uno por sí solo es suficiente para decir que ganan las elecciones. El manejo mediático es importantísimo, dependiendo también cada una de las campañas, ¿no? Hay campañas en las que, y a mí me gusta trabajar de esa manera, una parte fundamental es marcar la agenda. Y para marcar la agenda, la disciplina en el mensaje tiene que prevalecer y tiene que bajar a todos los canales de comunicación. Siempre digo que pues, nosotros nos toca salir a vender de alguna manera el producto que menos gente quiere comprar, que son políticos y que son candidatos. Para esto es necesario tener todas las áreas de comunicación en sintonía, porque mientras nosotros, y también esto siempre digo, desayunamos, comemos y cenamos campañas, la gente, lo último de lo que quiere saber, lo último que quiere escuchar es de política, es de candidatos y es de campañas, porque ni siquiera va a escuchar muchas cosas nuevas, son cosas que ya ha escuchado. Entonces, en esta lógica de la desconexión de la gente con las campañas, quizá a lo largo de los 60, 90, 30 días que dura una campaña, tendremos la suerte que una persona se tope con un post en Facebook, con un cachito de la entrevista del candidato, reciba algún volante impreso, alcance a ver un espectacular y vea algo de un spot en televisión a media atención. Lo que es necesario es que todo eso le diga lo mismo. Si el mensaje se diluye hablando de una cosa en la entrevista, haciendo un spot muy bonito para tele, pero que habla de otra cosa, haciendo un contenido para medios digitales que hable de otra cosa, vamos a perder el mensaje. La forma de marcar la agenda está en la disciplina y la repetición creativa del mensaje, que obviamente sea el correcto desde el punto de vista estratégico al momento de construir la campaña, ¿no? Que esto sale de la investigación social, no puede ser por un dedazo simplemente, ¿no? Entonces, así respondería yo la primera pregunta, y la segunda también, que es el peso de los medios tradicionales en las campañas es alto, sin duda es muy alto, pero de ninguno es definitivo el papel de un solo canal de comunicación. Me preguntaban en la tercera, ¿cuánto se invierte hoy en medios digitales en una campaña? Empezaría con lo que terminó diciendo Alex ahorita, que tiene que ver con los mecanismos de fiscalización formal. Y lo vimos tanto en la cancelación de candidaturas que se dio tanto en Michoacán como en Guerrero, que fue realmente, más allá de muchísimas consideraciones políticas que hay alrededor de esas cancelaciones, fueron equipos que no se tomaron en serio el proceso de fiscalización que se venía viendo desde el año pasado, que iba a ser más duro que nunca. ¿Por qué? Porque hoy, a través de Facebook, que es la principal herramienta digital, la que más importa y por lo tanto la que más invierte, hay transparencia total. Al menos desde las páginas públicas de los candidatos
se paute. Entonces, hoy la arena digital, con toda la importancia que tiene, está totalmente fiscalizada, la formal, ¿no? Y eso hace que una campaña pues, tenga que meter dentro de su estrategia de fiscalización de los topes de campaña que reportarán, lo que quieran invertir en redes sociales. ¿Cuánto es eso? Varía muchísimo. No es lo mismo tener una campaña en la Benito Juárez o en San Pedro Garza García que una campaña en Tlaxcala o en un municipio mucho más rural del sureste, por así decirlo. Entonces, depende mucho cuál sea el impacto de las redes en cada uno de los lugares para ver qué tanto se invierte. Y la cuarta pregunta, si la política hoy es digital, pues en buena parte sí. Creo que lo digital hoy es transversal a todo lo que se hace en una campaña, ¿no? Otra vez, nadie abre su Facebook esperando encontrar un mensaje político, ¿no? Todos abrimos nuestras redes sociales para ver a nuestros amigos, qué hacen, qué no hacen, ver, hay una razón por la que muchas veces los contenidos más exitosos en el mundo digital de una campaña es cuando suben a los perritos, cuando suben a la familia, cuando hacen contenidos en los que se consideran como contenidos rosas, porque es lo que la gente quiere ver en sus redes cuando las abre. Quiere ver a las personas, quiere ver a los seres humanos, que obviamente se tiene que balancear con el contenido más duro, por así decirlo. Pero hoy los endosos, declinaciones, la reacción inmediata a un golpe que se recibe desde la campaña, además, el primer statement, la primera respuesta se da a través de las redes sociales. Entonces, la inmediatez que tienen sí hace que sea preponderante su papel. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. ¿Eduardo? A ver, vamos a analizar de qué estamos hablando, porque aquí somos un grupo de personas muy interesadas en el tema y a la mayoría de los mexicanos les vale un cacahuate. Cuando tienes un 70% de la gente en este país que pelea por tener 3 comidas diarias, si bien le va, lo que menos le interesa es la política. Y las encuestas demuestran que hay un desencanto con la democracia mexicana porque no dio los frutos que muchos esperaban que iba a dar. Los medios no ganan elecciones, nunca ganarán los medios una elección. Lo que gana una elección es un buen candidato, una buena campaña y la capacidad de acarreo en este país. Porque en este país quien gana es el que acarrea más gente. En este país el que acarrea es el que tiene mucho dinero para ganar líderes vecinales, líderes sociales, líderes sindicales, líderes de cualquier tipo para movilizarlos durante la campaña y el día de la elección. Es la triste realidad de este país. Todos los medios, tal vez hasta 1994, no servían de nada. Los medios estaban cooptados por el PRI gobierno y los candidatos del PRI eran los que iban a ganar generalmente. Había unos candidatos que porque hacían una buena campaña, porque pegaban, eran carismáticos, sabían comunicar algún mensaje interesante, ganaban esporádicamente una elección. Las cosas cambian cuando gana Fox. Fox hizo un uso muy inteligente de los medios y de la mercadotecnia, no en balde haber sido gerente de mercadotecnia de Coca-Cola. Entonces usó frases muy interesantes, fue un populista y un demagogo buenísimo, como todos los populistas lo son. Esta era de derecha, por eso no nos caía tan gordo como los de izquierda, ¿no? Pero esa fue la razón de su campaña, más un hartazgo que había con el PRI. No tanto ganó el PRI, no tanto ganó Fox, perdió el PRI. La gente estaba harta del PRI. Entonces los medios no creo que ganan elecciones. Los medios únicamente sirven para que los candidatos digan las mentiras que se les ocurren y las que les dan sus asesores que pueden pegar ante un electorado totalmente escéptico y desconfiado. Los políticos son más impopulares que los policías municipales. Ahí están las encuestas. Entonces, pues sí, aquí mis compañeros Alex y Rodrigo, qué bueno que no, candidato, hay que decir esto. Claro, estudian lo que tiene que decir el candidato, la verdad es que lo que tiene que decir, que se le queda el candidato y es otro asunto, y los mexicanos lo sabemos, por eso no las creemos. Entonces, los medios no ganan elecciones.
gana un buen candidato, gana una buena campaña bien organizada y el poder del dinero del acarreo. Yo he conocido, no sé, yo estoy en esta lid desde el 82 y candidato que no tenía dinero, candidato que no iba a ningún lado. Lo primero que los partidos le piden a veces a un candidato es cuánto dinero vas a meter a tu campaña. Porque no nos creamos el cuento de que las campañas viven de lo que les da el INE. Viven de dinero que no sabemos de dónde viene, dinero sucio que se puede entregar al hermano de un presidente en una bolsa de papel estraza a unas maletotas que se pueden entregar en el Congreso de la Unión. Es lo que ganan las campañas. No nos hagamos guajes. Igual en Estados Unidos, igual en la mayoría de los países del mundo. ¿Por qué en Estados Unidos un político que ya tiene el cargo y se busca reelegir generalmente gana una elección? Porque el dinero va con él. El dinero va con los ganadores, no con los perdedores. Y no estoy hablando más del dinero del gran capital, el dinero sindical, el dinero de los grupos sociales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el peso hoy en día de los medios tradicionales en el ambiente electoral? Pues Alex como que nos quiso demeritar a los que estamos en este medio, pero qué bien nos hablan para pedirnos entrevistas. Hay una entrevista al candidato, aunque sean como las mías de 8 minutos y de eso no pasan. Por favor, una entrevista. Entonces algo tiene que ver los medios tradicionales, mi querido Alex. ¿Por qué? Porque si tú te vas al internet, tú ves que, por ejemplo, David Monreal, candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, no llega ni a los 53,000 seguidores. Laida Sansores, que ya es una veterana de estas líderes, tiene 146,400. Clara Luz, que era la favorita para Nuevo León, no llega ni a los 50,000. No tienen seguidores la mayoría de nuestros políticos, claro, porque no les interesa tenerlos. No es una realidad. Es correcto, es cierto. No les interesa. No es como en Estados Unidos, que sí, es la lucha por tener seguidores. Y Obama empezó, ya veo que tienes a Obama atrás, Obama empezó con hay que buscar seguidores. Creo que Obama tenía 100,000 seguidores cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, que era un mundo para aquella época, porque él empezó cuando Twitter empezaba. El disruptivo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que los medios sí tienen peso para el candidato, porque en una entrevista conmigo voy a llegar a más gente de los seguidores que tiene Laida Sansores en 8 minutos. Es lo que buscan y lo saben los asesores, por eso están buscando. De hecho, Eduardo, en una entrevista contigo, si la sé aprovechar, la llevo a mis redes sociales, obtengo lo mejor de esa entrevista, claro, y lo lanzo. Y obviamente por eso, dependiendo de los medios. Y ahí agregaría algo o una pregunta que podríamos hacer. A lo mejor no nos hacen ganar los medios tradicionales a los candidatos. Es una gran mezcla. Perder. Ya lo dijo Toño. Es una mezcla de todo. Rodrigo, perdón. Es una mezcla de todo. Claro, claro. Es una campaña del todo. Ahora, ¿cuánto invierten? Pues no sabemos, porque el dinero sucio en las campañas nadie sabe. Imposible fiscalizarlo. Nos enteramos cuando alguien quiere filtrar un video, etcétera, etcétera. Fuera no nos enteramos de nada. Pero yo tengo personas que quisieron ser candidatos a alcaldías, a gubernaturas, a diputaciones, y me dicen, ya no le entré. ¿Por qué? Porque el Partido México, ¿cuánto dinero tenía? ¿Cómo cuánto dinero? Ingenuo, ¿no? Pues yo quería que el partido iba a pagar mi campaña. Dije, no. Pero, ¿sabes o imaginas cuántos ingenuos hay ahorita con tanto puesto público que hubo? Gente que creyó, y conozco algunos, que iban a hacer el negocio de su vida siendo candidatos y hoy no tienen ni playeras que les ha dado el partido. Y así pues ahí está, creo que ahí está Dame, ¿no? Creo que uno es Pero ese sí era negocio, ese sí era negocio. No, que iban a metérselos cuánta lana. Bueno, y la cuarta pregunta, ¿la política electoral hoy es digital? No, yo creo que en México somos un país muy tradicionalista. La política sigue siendo la política del acarreo, la del cacique, la del líder, la del hombre que mueve multitudes y más que nada las quiere mover el día de la elección. Usa medios digitales, usa medios tradicionales, pero yo creo que estamos tan saturados de mensajes que ya no captamos nada. Le damos mucho juego al Twitter, pero en Estados Unidos, no sé cómo en México, aquí hay expertos que tal vez nos puedan decir,
En Estados Unidos, el 70% de la gente que está en Twitter nunca retuitea, nunca emite un mensaje. Nunca, ¿eh? O sea, que nomás hay un 30% de tuiteros en Estados Unidos que son de alguna manera activos. Los demás ahí están. Y yo me pregunto, ¿cuántos realmente siguen a políticos o temas políticos? Porque se nos olvida que Twitter también lo usan las grandes orquestas sinfónicas del mundo. Lo usa Anthony Hopkins, lo usa gente que no es política y que tienen más seguidores que cualquier político. Entonces yo creo que de repente estamos dándole más importancia a las redes sociales de las que realmente tienen a la hora de la verdad. Es lo que yo siento después de leer e investigar y todo este asunto. Y creo que ya contesté las 4 preguntas, ¿verdad, Josefina? Así es, Eduardo. Muchas gracias a ti, a Alex, a Rodrigo. Y bueno, yo tendría que hacer un resumen de lo que dijeron, pero pues el público ya lo escuchó. Así que me voy a decir como muy pocas cosas, ¿no? Si los medios ganan elecciones, bueno, la elección tiene muchísimos factores y no se gana por un solo canal o por un solo carril, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tienen que conjuntar una serie de situaciones, circunstancias para que un candidato gane. ¿Cuál es el peso de hoy en los medios tradicionales? Pues siguen teniendo peso, siguen estableciendo la agenda y hay una migración sí a redes sociales, como dijo Alex, pero tampoco es definitivo, tampoco es total, ¿no? ¿Cuánto se invierten en las campañas en comunicación y en redes? Pues está muy complicado, ya lo dijeron, ¿no? Por el tema de la fiscalización que hace el INE y pues no se sabe a ciencia cierta cuánto se invierte en ninguno de los medios o de los canales o de las diferentes gastos que se tienen en una campaña. Y la política electoral hoy es digital. Rodrigo decía que sí, ¿no? Lo digital es transversal a todo lo demás. Y pues Eduardo tiene como la cuestión de que los medios tradicionales siguen teniendo mucho peso y además yo diría siempre que los medios tradicionales, incluso los impresos, siguen estableciendo la agenda de los medios de comunicación, ¿no? Que es algo que han hecho pues desde toda la vida. Yo quisiera que, bueno, para la siguiente etapa, digamos, para el siguiente bloque, yo les diría que como parte del ejercicio de la cobertura electoral, se realizó, como ya dijo Toño al principio, un webinar por cada entidad con proceso electoral a gobernador y pues se hicieron con comunicadores y periodistas estatales como invitados. Y algunas de las consideraciones que se tienen aquí y de la que yo quisiera tener sus puntos de vista son las siguientes. Le pregunto al panel si están de acuerdo en que en lugar de que haga las 4 preguntas y opinen los 4 sobre todas ellas juntas, vaya diciendo una por una y demos una ronda, hagamos una ronda de cada quien en el mismo orden para que sea como un poco más consistente, digamos, de lo que estamos hablando, si les parece bien. Adelante. Tú eres la moderadora, yo obedezco. Moderadora, excelente, muchas gracias. Entonces, el primer punto es que los comunicadores consideran que se ha privilegiado la difusión genérica de propuestas más que verdaderas respuestas o presentación de políticas públicas. En todos los estados y en todos los municipios se ofrece combatir la inseguridad con más policías y la pobreza con más apoyos, pero hay una ausencia de propuestas de altura que realmente lleven a políticas públicas y ayuden pues a consolidar el tema democrático en nuestro país. Así que el tema es si hay más propuestas y ocurrencias y cuál es su punto de vista de que nos estén proponiendo realmente pues, una agenda legislativa y políticas públicas en el caso de legisladores o en el caso de ejecutivos. ¿Con quién empiezas? ¿Con Alex? ¿Quieres, Alex? Adelante. Es un poco raro lo que voy a plantear, pero creo que es muy real. Ok, las quejas son la falta de propuestas de altura,
que puede haber mucha ocurrencia, más allá de estrategia, eso en lo que refiere a propuestas de políticas públicas. El asunto está, y que eso lo comentaba gente de medios, sí, entendí bien, gente que está en los medios en los estados. El asunto está cuánto los medios hacen caso a ese tipo de propuestas cuando las hay. No quiero decir que haya propuestas fregoncísimas en los estados. Todo el mundo le ha dado seguimiento a lo que está pasando en los 15 estados donde va a haber elección a gobernador. Y yo, por lo menos que recuerden, no digo, en tal estado, qué fregonería está proponiendo tal candidato de tal partido. No recuerdo ni uno solo, porque entre las cosas, los medios no le dan cobertura a eso. O sea, se quejan de que no hay eso, pero lo que interesa en la nota es qué le dijo un candidato al otro. ¿Cuánto gastó? ¿Quién está detrás de él? ¿Quiénes están en la campaña? Es decir, la famosa sangrita o la carnita es lo que se busca y es la cobertura real. Y cuando el candidato hace su presentación y va ante los empresarios y se echan una presentación de Zacatecas 2097, mi proyecto de aquí al fin del siglo para Zacatecas, nadie le pela eso y la nota es si le dijo algo al gobernador, si le mandó decir algo al candidato, si le dijo, le reclamó falta de recursos a su partido. La realidad es que las campañas políticas, al menos en nuestro país, como en Estados Unidos, porque también si vamos a la Biden contra Trump, recordamos que se dijeron de todo, pero no que propusieron. Alex, pero hay una cosa, no es tan fácil. No es tan fácil. Cuando yo entrevisto y he entrevistado a centenas de candidatos desde la presidencia a presidentes municipales, cuando te dan una propuesta y se te hace interesante, le preguntas, ¿y cómo le vas a hacer? Y es donde todos doblan las patitas. Porque no tengo dinero, no sé cómo voy a hacer el dinero. Voy a bachear, ¿con qué dinero? Voy a poner cámaras, ¿con qué dinero? O sea, las propuestas son fáciles. El problema es que nunca te llegan a decir bien cómo van a obtener los recursos. Y por ende, a ver, Zacatecas, tú mencionas Zacatecas. No las cree. A ver, Zacatecas vive del erario federal. Digo, ¿qué te digo de Chiapas, de Oaxaca? Viven del dinero que les pasa a la federación. No tienen dinero. ¿Qué propongo? Entonces, no proponen, a ver, voy a poner albergues para mujeres golpeadas. Perfecto. ¿Con qué dinero? ¿Con qué? ¿Cómo vas a pagar los recursos humanos, físicos, materiales para que funcionen esos albergues? Entonces ya te ven con una cara de monje budista en meditación, pensando, pues no sé cómo. ¿Por qué? Porque los candidatos son un reflejo de la sociedad mexicana. También es eso. ¿Cuántos candidatos, ustedes han de tener los datos, hoy en el Congreso, cuántos candidatos no acabaron la primaria? ¿Cuántos no acabaron la secundaria? Y no estoy diciendo que por no haber tenido la oportunidad de educarse mejor, sean menos que nosotros, pero no tienen a veces la capacidad, a veces ni los conocimientos para poder presentar una propuesta y articularla correctamente. La pobreza de la clase política mexicana es un reflejo de la falta de cultura política del mexicano. Entonces no podemos esperar mucho. Por eso los medios nos vamos a lo que tú precisamente dices, que dijo, cómo se peleó, a quién le mentó la madre. Claro, ¿por qué? Porque los medios vimos de una audiencia que no se quiere aburrir. Claro, el asunto es que lo otro es aburrido, la propuesta es aburrida, y aunque las puedan cimentar bien, nada vende como el golpeteo, y a final de cuentas... Pero además porque nadie les cree, Alex. Exacto. Porque mira, el PRI ya gobernó, el PAN ya gobernó, el PRD ya gobernó, Morena está gobernando, Movimiento Ciudadano, todos han gobernado. La campaña más divertida es la de Chertorivsky en la Ciudad de México. ¿No la han visto? Antes estábamos mal, pero ahora estamos peor. Digo, Dios mío, él fue alto funcionario en 2 sexenios. ¿Con qué cara dices eso? Digo, y él es de los que está educadito. De los más educaditos, ¿eh? O en la campaña del PAN, cuando van al rancho de López Obrador. Digo, no hay mucho de qué hablar, realmente. Perdón que te interrumpiera. No, tienes toda la razón, y ese era el punto. A final de cuentas, sí, retomo las propuestas que hacen los medios de comunicación de los distintos estados, pero la realidad es que no la
no la llevo de 8 columnas porque a final de cuentas no vende y porque un medio de comunicación pues no es un alma de la caridad, necesita venderse, necesita tener visitas en el .com y eso me lo va a dar pues el show mediático que nos dan las campañas, ¿no? Y la mañanera. Sí, las mañaneras, pues, si vamos a qué cosas han sido verdad o qué cosas son mentiras de las mañaneras. Además, el presidente le ha quitado audiencia a todos los candidatos, a todos los partidos, porque él sigue en campaña. Es muy divertido. Pero otra vez con el principal objetivo de marcar la agenda y que todos sigan bailando bajo el ritmo de la música que pone él. Yo coincidiría aquí en un punto medio nada más entre los dos. Creo que sí es un tema de falta de interés en las propuestas, sin duda, porque vende mucho más el golpeteo, vende más el entretenimiento como tal, pero la otra parte, indudablemente lo que decía, de lo que comentaban ahorita es, ya todo se ha dicho, o en su mayoría ya todo, nadie va a sacar de abajo de la manga una estrategia de seguridad que jamás se haya escuchado en el mundo. El problema de los políticos, de las campañas, en consecuencia, no pasa tanto por la falta de generar contenidos. Hay gente experta en diseñar políticas públicas que puede hacerlo muy bien. El problema está en que no tienen credibilidad, porque todas las propuestas ya las han escuchado. Muy de vez en cuando escuchamos en alguna campaña alguna propuesta muy innovadora y suelen tener la atención de la gente. ¿Sabes? Pero la gran mayoría... Rodrigo, ¿de qué propuesta me acuerdo ahora mismo? De un candidato de Chihuahua que dijo que iba a traer a Metallica si ganaba. De esa, y probablemente un candidato a la presidencia que le iba a cortar la mano a los ladrones. O de un candidato que dijo que nunca iba a mentir. Ni robar, ni traicionar. O uno que iba a meter a la cárcel a los peces gordos y que íbamos a crecer al 7% anual. O sea, son las promesas que nos quedan. Digo. Pero esto que dice ahorita, por ejemplo, un candidato que dijo que íbamos a crecer al 7% anual, te podría preguntar si te refieres al presidente, al expresidente o al expresidente. O sea, absolutamente lo hemos escuchado de todo, ¿no? Entonces, el problema está en eso. El problema está en que no hay una verdadera... no hay credibilidad ya de parte de las campañas, y al mismo tiempo, pues eso ha generado el desinterés de la gente hacia las campañas. Me van a decir lo mismo que yo me he dicho 20 años. Yo creo que hay que llegar a una conclusión. A los candidatos no les interesamos. Hay que ser realistas. Hay 125,324 candidatos compitiendo por un cargo de elección popular este año. De estos 125,324, únicamente 6,375 han hecho una presentación de su 3 de 3, que es el 5%. 18 de 117 candidatos a gubernaturas lo han hecho, y no lo ha hecho ninguno de los candidatos de Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit y Zacatecas. Y si quieren deprimir, 26 de 3,443 candidatos a una diputación han presentado su 3 de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que no les interesamos. Hoy voy a diferir con Eduardo, perdón, no creo que sea un tema de que no les interesamos. Si pudiéramos hacer la relación de quienes sí los han presentado, ¿lideran las encuestas todos? No. Entonces, no, yo creo que no, porque la misma, los políticos... ¿Sabes qué pasa, Rodrigo? Que la misma clase política se encargó de matar la importancia del 3 de 3. Absolutamente, pero hoy los candidatos y los políticos en México y en cualquier parte del mundo se mueven por un incentivo antes que cualquiera. El acceso, acceder y mantener el poder. Lo que los lleve a eso es lo que van a hacer. Lo que los aleje de eso es lo que no van a hacer. Si hoy, como sociedad, exigiéramos esa presentación, por ejemplo, de la 3 de 3 como un requisito indispensable para siquiera considerar el voto hacia alguien, todos la presentarían. Si hoy es que en 2015 se empezó a exigir y hubo más candidatos. Pero regresamos a lo mismo. Es como un club de políticos que están peleando entre ellos. Los mexicanos somos como los espectadores. Quieren que vayamos un día a votar por ellos. Emitimos el voto. A algunos les damos un cargo y se olvidan de nosotros durante los próximos 3 o 6 años, según sea el cargo. El problema es que no hay costo para hacer eso. Los políticos van a dejar de hacer las cosas que les acarreen un costo en lo que es su principal objetivo, acceder y mantener el poder. El día que les cueste eso,
van a modificar ciertos comportamientos, comunicación, mensajes, absolutamente todo. Mientras no tenga ese costo, van a seguir, si los estudios, las encuestas, los focus groups te dicen, sal a hacer este tipo de show, sal a hacer este tipo de ataque, y es lo que más acerca al electorado a elegirte, es lo que van a hacer. Entonces, creo que sí sería tan como decir que fue primero el huevo o la gallina, pero sí es algo que también viene mucho desde lo que exige la sociedad para que un político pueda ganar una elección. Sí, de acuerdo. Bueno, si quieren pasamos al siguiente tema, ¿no? Los comunicadores que participaron en los webinars anteriores dudan de los datos difundidos y perciben que hay un manoseo como nunca antes de los estudios de opinión y un crecimiento de la propaganda electoral a través de diferentes metodologías. Y consideran que las encuestas ahora son propaganda. Les solicitaría su punto de vista, su opinión sobre esta aseveración. Yo hice encuestas durante una época de mi vida, cuando regresé con mi flamante MBA, del 75 al 82, hice encuestas de opinión pública y política. En esa época a la gente le encantaba contestarte una encuesta. Hasta te invitaban a pasar a la casa y tomarte un cafecito. De una puerta que tocabas, generalmente de la puerta que tocabas, te contestaban. Hoy la gente ya no quiere contestar. Número uno, porque no saben si es un encuestador o un asaltante que se quiere meter a la casa. Número dos, la gente ya no cree y no quiere contestar por diversas razones, pero es un hecho que, y yo creo que desde que surgen las redes sociales, la gente dice, ¿para qué tengo que contestar una encuesta si por Twitter digo lo que pienso? Con mi nombre o bajo un avatar ahí que yo soy el rey de las canicas, ¿no? Y pienso esto. Hacer una encuesta hoy en día es muy costoso, porque tienes que hacer una combinación de todas las tecnologías cara a cara, y hoy no sé cuántas puertas tienes que tocar para que una te abra y conteste. Después tienes que hacer encuestas telefónicas. Tienes que hacer encuestas basadas en redes sociales, que la de Facebook, que la de Twitter. O sea, hacer una encuesta hoy es archicaro y nadie quiere gastar ese dinero si lo puede gastar en otras cosas, sabiendo que a la hora de la hora, lo que cuenta es el acarreo y todo este asunto. Entonces, yo la verdad, yo he escrito mucho sobre esto en mi columna. No hay que creer mucho en las encuestas. ¿Por qué? Porque no es que los encuestadores estén comprados o sean tramposos. Los encuestadores hacen encuestas, les pagan por hacer una encuesta y les dan, te doy tanto dinero y según tanto dinero, pues la encuesta. Si no me das 10 veces más para tener una buena encuesta, pues te voy a hacer una encuesta 10 veces menos. Es una realidad de mercado. Yo no dudo de la honestidad de la mayoría de los encuestadores, ¿eh? Yo creo que está muy claro que de repente cada elección surgen empresas encuestadoras de la nada y ahí están, y los candidatos están lanzando las encuestas donde ellos siempre van en primer lugar. Pero hay una tendencia en las encuestas que sí dice que Morena no tiene la fuerza que tenía al empezar el año, que si iba a ganar 14 de 15 encuestas en enero, hoy tal vez va a ganar entre 7 y 8. El Congreso, si antes Morena se veía más sólido, y pues podemos inferir de las encuestas que no va a ganar la mayoría calificada, aunque tendrá una mayoría simple para hacer cambios a las leyes y no a la Constitución. Pero yo a la gente les digo, no se vayan con las encuestas. Yo no tengo clientes políticos, pero seré lo primero, diría, ¿cuánto quieres invertir para una encuesta fidedigna? Y si le vas a entrar, si vas a hacer una encuesta como las que se hacían en los años 80, en los 90, pues te obtienes por lo que pagas. Claro, yo ahí coincido con Eduardo. Obviamente todo político que no mida realmente, que no sepa la realidad, tiene un serio problema si no manda a hacer una encuesta como debe ser para saber, por lo menos él, la verdad. Otra cosa es lo que se diga y lo que él debe decir. El gran problema, Eduardo, y tú lo sabes, es cuando se creen sus propias mentiras, cuando se quieren matar el poder. Y ya empezamos con un serio hasta problema. Se creen al columnista que le dieron dinero el día anterior para que escribiera bien de él. Claro, y contestando a la pregunta, Josefina, Rodrigo, Eduardo, pues claro, todas las encuestas son propaganda, no solo las de ahora, las de antes, porque siempre va a aparecer alguien en primer lugar, haya pagado o no haya pagado, cada quien va a agarrar lo que le conviene y lo va a publicar.
y le voy a dar vuelo en mis redes sociales y le voy a pautar a través de las outlets y se las voy a mandar a todos mis amigos. Pero no se dan cuenta que la gente ya no les cree tampoco a las encuestas porque han visto que han fallado la mayoría de ellas. Exacto, pero a final de cuentas es parte de la estrategia. Es el show, es el show. También esto que comentaba Rodrigo, que una pequeña parte de todo lo que yo digo que es lo mismo siempre durante estos 3, 2 o un mes de campaña, esa pequeña parte se le quede algo a alguien y ese alguien lo pueda contar a los demás, porque esto a final de cuentas también es mercadotecnia pura y es un asunto de marcas y el día que voy a ir a votar, pues quiero que se acuerden de mi marca, como cuando voy a comprar un carro y me acuerdo de una marca determinada porque la vi 1000 veces en la televisión o en las redes sociales. Obviamente, así es este asunto y no solamente hay que espantarse, no es un asunto de México, ocurrió en República Dominicana, en Ecuador, en Perú ahora mismo donde está la segunda época de la presidencial. Todos los instrumentos que se puedan utilizar para acarrear votos a favor se van a utilizar y entre ellos están las encuestas. La mejor encuesta que vamos a ver pues es la del 6 de junio y ahí se verá quién dijo qué cosa y cuántas, por lo menos de los 15 a cuántos le atinó y cuántos no. El problema después es que tenemos la memoria muy corta y llegará el otro proceso y como si nada las mismas encuestadoras vuelven a decirnos lo que quieren que diga X o Y persona, ¿no? Creo que habría que diferenciar, hay dos tipos de encuestas, ¿no? Y hablaban en cada momento de ambos. El primer tipo de encuestas es la encuesta para generar estrategia, para consumo interno, donde la pregunta menos importante, al menos en un arranque, es la carrera de caballos, ¿no? ¿Cómo vamos? Lo verdaderamente importante es conocer el electorado a fondo o lo más a fondo posible y conocer lo que perciben de ti y de tus adversarios para poder construir una estrategia y campaña adecuada. Entonces, estas investigaciones con un sentido estratégico donde tienen que ser muestras mucho más amplias, donde se tiene que, en una campaña, por ejemplo, de gobernador, se tiene que regionalizar, se tiene que tener resultados para poder diseñar una estrategia de campaña, diseñar una campaña a partir de lo que es creíble en un candidato y potencialmente efectivo en un elector. Y del otro lado existe toda otra gama de encuestas, son herramientas propagandísticas. Pero primero hay que entender para qué sirven las segundas también. Son dos cosas principalmente. Sirven, uno, para recaudar dinero y dos, para sumar políticamente, para generar percepción de triunfo y entonces atraer a los oportunistas que van desde los electores, pero sobre todo los actores políticos locales, que son los endosos o las declinaciones, las sumatorias que vemos siempre en los últimos 15 días de campaña. Entonces, las segundas, las herramientas propagandísticas, son para generar percepción. Y sí coincido que han perdido muchísimo efecto con el manoseo que se les ha dado. Yo creo que hoy nos podemos meter en cualquiera de los estados que está en elección de gobernador y en todos vamos a encontrar una encuesta donde al menos dos encuestas que ven escenarios totalmente diferentes. Claro. Donde den a uno contundentemente arriba o a otro, o al menos uno con 20 de ventaja y en otro empatados. ¿A qué se juega ahí? A construir un juego de percepciones, que hoy creo que se ha vuelto la muy lamentable necesidad de que las campañas entran a ese juego, porque no le pueden dejar esa arena totalmente libre al adversario, que va a construir lo que llamamos como la segunda prioridad en una campaña, después de construir voto hacia ti, es construir percepción de triunfo. Entonces es pelear por la percepción de triunfo porque eso trae dinero y eso trae sumatorias políticas que pueden fortalecer a la campaña hacia la parte final. Exacto. Bueno, en política percepción es realidad, ¿no? Y ya ustedes han resumido muy bien esta parte de las encuestas. El tercer punto es que los comunicadores de los estados que participaron en los webinars anteriores fueron extremadamente cautos en general en pronosticar un ganador. Independientemente de los estados de los que se hablara, hubo como mucha cautela. ¿Ustedes por qué creen que pueda haber sucedido esto? Porque se ha cerrado la elección en varios estados. Lo que decía Eduardo es cierto. Antes de que empezara la elección, íbamos a 4 o 5 meses, y se hablaba de los estados en donde iba a haber elección de gobernador, sobre todo, que son los que más expectativa están generando y donde los focos están alumbrando. Se hablaba de que Morena podría ganar
13 estados de los 15, es decir, iba a barrer prácticamente y con ello... Hasta 14, ¿no? Llegó a hasta 14, hasta 14 con la excepción de Querétaro. Querétaro, que esa nunca la pelearon, ¿no? Hasta que quisieron meter a Nieto y ahí medio ya le querían hacer que podían tener algo ahí con Santiago Nieto, que al final pues la vio y mejor se bajó y se fue a su casa, ¿no? Da muy a gusto ahorita. Bueno, eso era inicialmente lo que se veía, iba a ganar 14, 13, iba a arrastrar y con ello iba a tener la mayoría calificada, y como han ido pasando los meses, se ve uno que la campaña cuenta, que el mensaje, que la construcción, que lo que dicen los medios, porque muchos de los escándalos han salido en los medios. Sin los medios ahí no se puede generar escándalo para tratar de bajarle votos al oponente. Hoy vemos pelea por lo menos en 10 estados de los 15 donde va a haber, si no es que un poco más, porque los que siguen seguro sigue siendo Nayarit para Morena, que parece así, y Querétaro para el PAN. De ahí en fuera, en los demás hay condiciones de competencia todavía entre 7, 8 puntos y otros 10 estados en donde hay 2 o 3 puntos de ventaja y donde resulta muy difícil decir quién puede ser el ganador porque faltan todavía 10 días de campaña y por eso entiendo que no quieran dar algún problema. Nos regresa Alex, perdón, a la pregunta anterior. En algunos de esos estados la competencia está en el juego de percepciones, no en la realidad. Pero hay una realidad que sí la gente está tomando en cuenta. ¿Cuántos mexicanos y cuánta gente, cada persona, conoce que enfermó o murió de COVID? La percepción no es la realidad de cuánta gente se quedó sin empleo y pese al discurso triunfalista no ha regresado a tener un empleo. ¿Cuánta gente percibe menos de lo que percibía antes de la pandemia? O sea, hay una realidad. Aquí va a haber un gran voto de castigo contra el partido en el poder, que es Morena. La pandemia se ha manejado con las patas, hay más de 600,000 muertos, la economía no sale, por más que nos digan 5%, sí, pero cuando vienes del 5% después de haberte caído al agujero, pues la mayoría de la gente no se va a dar cuenta de una mejora. La inflación va a empezar a golpear a la gente. Toda esta realidad se está acumulando para afectar, como siempre, al partido en el poder. Pero si vemos que hay varios estados donde hay evidentemente, el partido en el gobierno federal es uno, el partido del gobierno estatal es otro, y el partido en el gobierno municipal es otro. Es que los partidos, muchos gobernadores representan algo que la gente ya no quiere ver y los va a cambiar también. Y hay lugares donde se le atribuyen las consecuencias de la pandemia, sobre todo hoy en cualquier encuesta lo vemos, ya por mucho rebasan los temas económicos a los de salud, ¿no? Sí se manejó mal, la gente, muchos tenemos conocidos que padecieron COVID, que murieron, demás, pero hoy el verdadero miedo de la gente está en la economía. Claro. Y hay lugares donde lo que hicieron algunos gobiernos fue hacerse chiquitos, desaparecer en la pandemia y los alcaldes cargaron con el costo de los cierres. Hay lugares donde los gobernadores tomaron decisiones muy, muy categóricas y ellos están cargando con el costo. Entonces tampoco es lineal hacia gobierno federal en todos los casos. Entonces creo que sí va a haber un voto de castigo sin duda, pero va a ser diferente en cada uno de los lugares. Y en el tema, perdón, de los estados, yo sí me atrevería a decir que hay algunos estados más donde la contienda es muy complicado que se resuelva de una manera sorpresiva, ¿no? Evidentemente el caso de Querétaro parece muy cantado en favor del PAN, el caso de Nayarit en favor de Morena, pero yo agregaría que tendría que pasar algo muy extraño para que Morena no ganara en Baja California, por ejemplo, ¿no? Para que... En Zacatecas, aunque se está cerrando ahí un poco el tema, pero sí creo que en Guerrero mismo yo lo veo muy complicado que no, en Colima, o sea, hay varios estados donde sí creo que transitan mucho más tranquilos, pero sí, el escenario respecto a lo que era hace unos meses es muy diferente. Aunque a mí me gustaría poner algo sobre la mesa para que también lo comenten ustedes, creo que una consideración que hay que tener es, sí, hace unos meses parecía que Morena salía con hasta 14 o al menos 12, y probablemente no sea así, pero de las 15 que están en juego, hoy Morena llega gobernando una, que es Baja California. Tiene todo que ganar, por lo tanto. La Morena indudablemente se va a levantar el 7 de junio gobernando muchísima más gente a nivel de entidades de la que gobernaba. No tiene nada que perder más que el caso de Baja California, que sería muy difícil que lo pierda. Todo lo demás, donde gane, es sumar a lo que no tenía.
Es correcto. De acuerdo, muchas gracias. Si quieren, pasamos a la siguiente conclusión de los comunicadores. Ellos decían que hay muchas limitaciones presupuestales de tiempo y de contenido como para reaccionar a la velocidad en la que se genera información de los diferentes equipos de campaña. No hay forma de cumplir cabalmente con la labor de filtro de forma oportuna. Y bueno, yo quisiera saber cuál es su opinión al respecto, si están de acuerdo en que no hay manera de responder o que está muy complicado responder oportunamente. Pues a excepción de ciertos periódicos, el tema presupuestal es una realidad, ¿eh? Los medios, digo, ya no son lo que eran económicamente, ¿no? Ahí está Televisa, ahí está TV Azteca, de ser los grandes monstruos que eran. Hoy siguen teniendo mucho dinero, pero no el que tenían y a lo mejor no lo destinan al 100%. Los periódicos todavía se ven con mayores dificultades, ¿no? Ya lo que vende más es el .com, donde te checan más es el .com, algunos ya te cobran por entrar, el Universal, Reforma. ¿Qué ha pasado tal vez? Que es lo mismo que nos pasó a muchos ciudadanos. La tecnología ha ido más rápido que nosotros y que algunas profesiones. Por ahí había un libro derivado de algunos artículos de The Economist que se llamaba ¿Quién mató a los periódicos? Who Killed the Newspapers? Que dice que en el 2046 un ciudadano en algún lugar del mundo va a tirar al bote de basura el último periódico que se imprima. Dice que en 2046 van a desaparecer los periódicos por la falta de adaptación a la modernidad. No apesta nada al mediodía tanto como el periódico de la mañana. ¿Por qué? Porque dice ya cosas que ya pasaron y que lo sobrepasaron porque se imprimió en la noche y aquí en mi teléfono pues tengo más información al día, pero esto también lo hacen con... Pero no van a morir, Alex, se están transformando. Los grandes periódicos del mundo se han transformado a lo digital. Hoy yo no leo el New York Times, pero sí leo el digital y estoy suscrito al digital, al Washington Post, al Economist. Yo ya no quiero papel. El periódico sigue, pero en otro formato. Sí, y el periódico seguirá y los medios de comunicación establecidos, periódicos, radio, televisión, seguirán dando un servicio que no dan los youtuberos y otros medios, que habrá más análisis y más profesionalismo en la actividad periodística. Porque pobre de este país el día que domine ¿cómo se llama? El molécula, ¿no? Sí. Yo creo que como bien dice Eduardo, es una evolución, porque lo que hoy sí deja de pasar ya es, ya no te enteras, el breaking news no es en el periódico a las 7 de la mañana que llega a la puerta de la casa. La gente se entera mucho tiempo antes, pero los mejores medios, como algunos de los que mencionaba Eduardo, lo que han evolucionado es a entender su papel hoy es el de desglosar, desmembrar, explicar el análisis para que el lector entienda lo que lleva a lo mejor desde las 11 de la noche leyendo que sucedió, pero que no, probablemente con muchísimos temas son más técnicos, no entiende. Lo que se dedican los medios hoy ya es a explicar y a desglosar la información para su público. Ya no con formatos muy hechos para un público que cada vez lee menos. Exacto. Ustedes entran en la página de Axios en Estados Unidos, te da la nota y después te dice, ¿quieres saber más? Picas y sabes más. Pero te da una nota muy concreta. Ya no son los chorizos de antes, las mismas columnas. Yo cuando empecé a escribir columnas, pase a tal página. No, y una columna mía son 3,000 palabras, 3,200 con caracteres incluidos. Vámonos, ya la gente no quiere leer tampoco. Entonces el análisis lo tienes que dar sumamente directo, concreto, nada de dar vueltas. Muy complicado. Y ahí, obviamente esto lo retomo, Eduardo, porque hablamos de estos comunicadores estatales, que es a lo mejor donde más lenta va esa evolución, como lo tienen, lo que tienen los que llamamos medios nacionales, que ya es entender otro tipo otro formato y otra manera de presentar información más corta, y que en eso han tardado los medios estatales o los medios de provincia, por llamarlos. Es otro mercado, porque están en otro mercado, se tiene que enfrentar al cacique en turno, porque en los estados a veces los gobernadores hay menos recursos, caciques, golpean, no solamente no pagan, pegan. Entonces, cuidado. Perfecto, muy bien. Si quieren pasamos al último bloque para que nos dé tiempo de
pues de hablar de los siguientes hallazgos, digamos, de los webinars anteriores. El siguiente bloque habla sobre las fake news y voy a ponerlas juntas, las preguntas, y sí que para agilizar un poco. Las preguntas es, ¿de qué dimensión es el problema de las fake news en las campañas políticas? ¿Qué hacen desde los medios o desde las campañas para eliminar las fake news? ¿Les ha afectado en su medio o en su campaña alguna fake news o cómo les ha afectado? ¿Y qué hacer para ser ciudadanos informados sin caer en información falsa? Porque, bueno, los medios tradicionales se han regulado de alguna manera, pero pues las redes sociales aún no. Y si están de acuerdo, hacemos otra vez una ronda de participaciones tocando estos puntos, por favor. Si quieres, Alex. Las fake news pues, son una realidad, van a seguir estando. Le conviene a quien las produce lanzarlas, por supuesto, trate de lo que trate, absolutamente siempre habrá un interés y mientras haya intereses van a seguir existiendo, sobre todo porque la época actual nos lo permite, es decir, ya cualquiera puede tener un .com o cualquiera puede hacer un blog o desde YouTube pautar y crear medios. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para no caer en esa información falsa? Pues recurrir, sí, a sitios reales, sitios verídicos, sitios autorizados, sitios conocidos, como todos los periódicos que conocemos, en donde seguramente, muy seguramente, lo que se dice está verificado completamente. Es un problema las fake news porque a final de cuentas también los que hablamos esto y lo decimos como si fuera muy, muy fácil, somos gente que estamos inmersos en un círculo rojo y que nos parece muy fácil distinguir desde la fuente si puede ser verdad o puede ser mentira. No es lo mismo que lo diga Reforma, Milenio, El Universal, a que lo diga El Zapatito Rojo o este amigo que mencionaba Eduardo, que tenga su portal. Eso lo entendemos nosotros, pero tal vez mi mamá que pueda entrar a Facebook y ve una nota y ve que se murió el artista que le encantaba y me habla llorando, pues tienes que explicarle cómo funciona. Sí resulta difícil, sí genera percepción, sí genera pues valor para quienes lo producen y por eso lo siguen produciendo y mientras siga habiendo intereses detrás de, va a ser difícil poderlo quitar o poder hacer que desaparezcan. Ya Facebook tiene por ahí algunas regulaciones, pero siempre va a resultar difícil y va a resultar difícil también para la gente poder entender qué es verdad y qué es mentira en un mundo donde la información fluye y donde cada minuto nos llegan notas distintas. Gracias, Alex. Perdón, coincido, ¿no? La relevancia hoy, y eso es pues, también evidentemente parte de las diferentes estrategias que hay en una campaña, o tácticas más bien, que hay en una campaña, tiene que ver con con el uso de estas herramientas, que creo que la relevancia o no que tengan depende de la credibilidad que se les dé. No es lo mismo el canal de salida, como decía Alex, sea algo muy pequeño a que sea un medio grande, ¿no? Porque vemos fake news en uno y en otro lado, ¿eh? O sea, los medios más grandes también se prestan a ser un canal de salida para muchísimos mensajes que son de golpeteo político y que lo que buscan es mover la aguja en alguna campaña sin descansar específicamente en la veracidad. Entonces, creo que para emitir todo tipo de mensajes en una campaña, el filtro que a mí me gusta siempre tratar de decirle a los candidatos y a los equipos es qué tan creíble o no es este mensaje, sea desde la voz misma del candidato o sea incluso sobre el otro candidato, ¿no? Hay candidatos que por la historia de vida, por la trayectoria, por lo que se sabe de ellos, son mucho más susceptibles a recibir y tener credibilidad en un ataque sobre ellos en un área, y hay otros que va a ser gritar al aire algo que no se va a quedar, que no va a cuajar en la opinión pública. Gracias, Rodrigo. Eduardo. Mira, el fake news es una realidad que llegó para quedarse. No solamente en las campañas políticas, en todo. El fake news explota la ignorancia de un pueblo universalmente ignorante. No solamente México, todo el mundo. Al ser humano le gusta creer
o le gusta leer o escuchar algo que corrobore lo que él piensa. Si yo tengo un perjuicio racial, me voy a sitios donde van a confirmar mis perjuicios raciales. El Internet, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el Internet es venderle fake news a quienes ya creen de entrada en esos fake news. Totalmente. Una persona que no quiere saber nada de Morena, no sigue páginas de Morena, sigue páginas anti-Morena. Alguien que es morenista sigue las páginas y los sitios de Morena. Porque lo que creíamos al principio cuando empezaron las redes sociales es que iba a ser un gran factor de democratización y del conocimiento universal. No, acabó siendo lo que siempre ha sido el ser humano. El ser humano se junta a lo que le da tranquilidad, lo que le da confianza, lo que le da seguridad. Mis ideas me dan seguridad, yo quiero ver gente que tiene mis mismas ideas. Entonces, las redes fue, más que unir, están polarizando cada vez más a la sociedad. Los estudios demuestran que la gente le cree más a los fake news que a las noticias de verdad, porque los fake news son extraordinariamente bien diseñados. No, y no solamente eso, porque son reafirmadores de lo que ya opinamos. Lo que tú crees, ¿no? claro. Exacto. Entonces, lo que está generando, no solamente, o sea, obviamente una gran polarización, pero sobre todo una segmentación de audiencias muy específica. Claro. Hoy, en lo político en particular, pues tenemos, como decía Eduardo, un grupo que consume una lista de medios, de portales, de cuentas digitales totalmente desvinculado al que consume otro, ¿no? Donde ya conocen, ya le creen, ya replican lo que dice un medio o una cuenta, y esos portales o esos canales no existen en el otro ámbito. Entonces, son contenidos diseñados para gente, principalmente para reafirmar creencias, claro, con algo de racionalidad. Pero todas las campañas están usando fake news, ¿eh? Todas las campañas ven por dónde hago pomada al oponente. Pero ahí lo interesante se vuelve cómo puede una campaña, un político, un mensaje meterse en el universo en el que no es su espacio natural, ¿no? Es virtualmente, va a ser casi imposible, Rodrigo. Yo creo que ahí las estrategias o las tácticas son mucho más específicas. No vamos a ponernos a hablar del presidente del PAN o del presidente del PRI en un círculo de morenistas, pero sí se le puede hacer daño a algún candidato morenista, a algún personaje morenista dentro de su propio círculo, ¿no? Es una actividad casi como de quinta columna. Es bien emocionante. Exactamente, tal cual, ¿no? Ahora, ¿qué hacen desde los medios? Desde los medios yo puedo hablar. Yo siempre tengo comentaristas y cuando alguien me llega con algo que sé que es una volada, cuando yo sé que es un tema que no ha sido verificado, no lo autorizo a salir al aire. El caso más reciente, la candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo por el PRI. Una columna de Raimundo Riva Palacio que la habían secuestrado, que esto y que aquello. Yo traté de verificarlo con el gobierno del Estado de México, los partidos, con ella misma. Nadie dijo nada. Lo único que yo pude decir al aire es que se había escrito sobre esto, pero que no había forma de verificar esta información. Y a los 2 días ella salió como si nada. Aquí estoy, muchas gracias a todos los que me quieren. ¿La secuestraron o no la secuestraron? No lo sé, pero yo no puedo difundir una noticia de ese tipo. Cuando pero tú para ese momento la noticia ya estaba en 250 medios. Sí, nomás que no era noticia. Era un rumor que se oficializó por medio de una columna, que lo primero que yo siempre recomiendo a la gente que quiere saber qué pasa es no leer columnas políticas, porque la mayoría de las columnas políticas son de encargo y no nos hagamos tontos. Son de encargo. Son por inclinación hacia un partido, porque mi cuate es el candidato o mi cliente es el candidato. O traen dedicatoria al menos, sí. No, hombre, ¿qué hacer para ser ciudadanos informados sin caer en información falsa? Yo a mi público siempre le digo, a mí no me crean, no le crean a nadie.
vayan a la fuente original, comparen información, hagan la tarea, pero eso es una solicitud que es a veces pedir demasiado para un país con los niveles de lectura y educativos que tenemos. Y de desencanto con la política. Además, pero no, aunque quieras hablar de por qué las margaritas tienen pétalos, el mexicano no es investigador porque no ha sido educado en el sistema oficial y extraoficial a ser investigador, a ser inquisitivo, a preguntarse, a dudar. Somos una sociedad del macheteo. Entonces, yo a mi público siempre le digo, no me creas, no le creas a nadie. Hay que ser un gran escéptico para estar bien informado en este país y alrededor del mundo. Ser un gran escéptico. Si no, te van a engañar tarde o temprano. Muchas gracias, Eduardo. Alex, Rodrigo, ¿algún otro comentario sobre esto? Si les ha afectado en su medio o en alguna campaña en la que ustedes Sin duda. han participado. Las fake news son ya algo tan común que lo mismo que platicamos ahorita el tema de las encuestas se podría repetir en esto. Terminan diluyéndose entre sí porque todos los días hay una cantidad de noticias falsas circulando sobre uno y otro candidato que muchas veces el camino más fácil que toman algunas campañas para responder una nota negativa sobre ellos es difundir 3 sobre los demás candidatos. Y entonces, ya que hay lodo, hay que repartirlo, ¿no? Hacerse de un video es lo mejor, o de un audio. No, como el video que acaba de salir de la presidenta municipal de Metepec. Ajá. Una morenista que dice, pues vamos a irnos contra la hija de este otro candidato. Dices, ¡ay! Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Entonces, lo que realmente sucede ahorita es que ya la posibilidad para el elector con estos factores que menciona Eduardo, de qué tanto se involucra para tratar de confirmar o no una información, que no es mucho, la posibilidad de saber discernir qué es real, qué no es real, ya se vuelve muy complicada. Entonces, lo que hacen la mayoría de estas fake news es lo mismo, reafirmar posiciones que ya estaban formadas. El sector antimorenista, anti-López Obrador, va a creer absolutamente cualquier noticia, sin importar el medio que la publique, sin importar la vía en la que le llegue, que diga lo que quiere escuchar. Y del otro lado, exactamente lo mismo. Entonces, lo que termina siendo son reafirmadores nada más de las posiciones, pero sí termina siendo una buena parte del tiempo de la agenda y del micrófono de algunos candidatos que tienen que estar atendiendo estas noticias. Lo que yo diría nada más es bien importante como campañas, como candidatos, que sepan cuándo es ellos los que están haciendo grande una noticia. La mayor parte de estas deben dejarse pasar, porque aparecen muchas veces sembradas en lugares muy pequeños, pautadas en las redes para que las escuche el candidato, para que las escuchen los equipos de campaña, para que crean que están en una crisis y salgan a declarar y sean ellos los que se generan verdaderamente la crisis. Entonces, siempre medir el impacto antes de reaccionar. Ahora, Rodrigo, lo hablamos desde el lado de, a mí me afectó la fake news, pero también como estrategia, ¿qué tan válido es ser el creador de las fake news para atacar al otro equipo o al otro contrincante? Y de ahí iríamos a más. ¿Qué tan válido es destinar recursos de la campaña para crear páginas o fomentar páginas donde hay fake news? ¿Y qué tan válido es desde un gobierno no solamente dar recursos para los medios de comunicación tradicionales o los .com establecidos, sino también para fomentar fake news? Porque a final de cuentas alguien está haciendo esas notas y alguien vive esas notas y no nada más, me imagino que hay un godín detrás subiendo notas porque sí, disfrutando que todo el mundo... Hay laboratorios encargados de hacer esto, por favor. Hay bancos de fake news. Esto es una industria. Y sería regresar y sobre todo de las nuevas industrias, de las industrias fuertes. Sería regresarnos otra vez a la pregunta de cuánto se invierte en lo digital hoy. Por eso decía, en ese momento... Claro, desde el presupuesto va a tu fábrica de fake news. Exacto. Desde las páginas formales de los candidatos, todo es fiscalizable. Todo lo que se paute desde los las que no, formales de los candidatos. Pero hoy hay candidatos que deben tener ecosistemas de 15, 18, 20 portales alrededor en los que o los crearon para campaña o son de esos portales pequeños que ya existían, que fácilmente se prestan a que desde las campañas les metan pauta desde una vía no formal
para ellos crecen en sus seguidores, crecen en su impacto, y así se posicionan las noticias. Entonces, hay toda esta, digo, como siempre lo hemos visto en México, la ley se hace, se delinea de una manera, y en 48 horas ya están 17 caminos para ver cómo las pueden burlar. Así es, echa la ley, echa la trampa, como dicen también por ahí, ¿no? Muy bien, pues todavía nos quedan algunos minutos. La verdad es que esta charla ha sido enriquecedora a más no poder. Les agradecemos mucho todo lo que se ha discutido, lo que han expuesto. Está muy complicado hacer un resumen de lo que se ha hablado aquí, pero yo me quedaría con esta parte de decir que pues en México no tenemos una cultura política y eso explica pues también que no haya buenas propuestas en las campañas y no sean importantes las propuestas a la hora de las elecciones en la mayoría de los casos. Y bueno, esta cultura también de la que comentaban ahora, ¿no? Que no hay una cultura de lectura crítica, por ejemplo, de las noticias, ¿no? Para que la gente se pueda informar y entonces pues, se creen lo que sea. Ya comentaron también este tema de la exposición selectiva a los medios de comunicación, ¿no? Que bueno, eso lo estudiaban los funcionalistas a mediados del siglo pasado, aunque la gente se expone a los medios que son afines a lo que ellos creen, ¿no? Y esa exposición lo que hace es reforzar sus creencias, sus valores, y entonces son como círculos viciosos, separados, ¿no? Que cada quien está en su lado, y bueno, la polarización que estamos viviendo actualmente, pues acentúa esta exposición selectiva y esta desacreditación también de muchos de los medios. Nos quedan todavía unos minutos. A mí me gustaría que ustedes nos comentaran qué podemos hacer desde los medios, desde las campañas, para exigir un poco más de altura a los políticos, exigir un poco más de altura a la discusión política. Yo sé que es lo que hay y pues es lo que vende y es lo que la gente está acostumbrada a ver y a nadie le interesa mucho cuestionarse o ir un poco más allá, pero yo creo que las personas del Círculo Rojo que comentabas hace un rato, Eduardo, ¿no? Que nosotros formamos parte de ese Círculo Rojo, pues sí tenemos una capacidad mucho más crítica y mucho más analítica. Y me gustaría saber qué creen ustedes que podríamos hacer desde los medios, desde la academia, desde las campañas, para elevar un poquito el nivel. Es que ese círculo rojo, precisamente, es un circulititito. No nos engañemos. El círculo rojo es microscópico en un océano de verde. Una triste realidad. Y aquí ocurre lo mismo que en las redes sociales. Todos nos hablamos entre nosotros. Aquí no lo está viendo la gente que no le interesa esto, lo está viendo la gente que le interesa el tema que a nosotros nos compete. Entonces, es muy difícil. En los medios yo sí trato, yo nomás hablo por mi medio y por los programas o columnas que yo manejo. Yo sí trato de crear esta conciencia, creo que parte de mi público es afín a mí y a mi estilo, por eso me sigue, pero son pequeños esfuerzos dentro de un mar de intereses, de corrupción, de improvisación, que siempre han existido. Este país, no hay nada nuevo bajo el sol en México. La corrupción en los medios ha existido desde siempre y existe. Ahora el dinero se maneja de otra manera. Es muy difícil realmente cambiar este país. Va a cambiar el día que haya un sistema educativo de excelencia que se traduzca en mayores ingresos de la población y se vaya retroalimentando educación, ingresos. Pues para eso me temo que nos faltan como 40, 50 años y yo no lo voy a ver. Yo creo que es un círculo vicioso muy complicado, porque la gente, será difícil que la mayoría de la gente voltee a ver con mayor interés a la política mientras no consideren que lo que sucede ahí les afecta a su vida cotidiana, ¿no? Mientras la gente diga, las decisiones que se toman allá y no son las que alteran, mejoran o empeoran mi vida real, cotidiana, va a ser difícil que los volteen a ver, pero al mismo tiempo, y lo decía desde un principio yo, los políticos, los candidatos en especial, van a hacer lo que necesiten hacer y decir lo que necesiten decir
para llegar al poder o para mantenerlo. Siempre. Claro. Entonces, Claro. la bolita está un poco más del lado de la sociedad. Y a mí me gustaría compartirles nada más, en al menos 3 estados ahorita, levantando encuesta, cuando le preguntamos a la gente su principal factor para decidir el voto, las propuestas no aparecen ni siquiera fuera del margen de error. La gente quiere un candidato cercano, la gente quiere un candidato, son principalmente atributos abstractos, que es lo que la gente quiere ver reflejado en un candidato, y pues las campañas se diseñan con base en esa información para presentarle a la gente un candidato que cumpla con esas expectativas que tiene la gente para que pueda votar por ellos. Pero el cambio en este sentido gradualmente tiene que venir más, o sea, tenemos que darnos cuenta que tenemos que jalar a la clase política, a exigirle más a la clase política, porque ellos tienen un interés principal muy específico, que es llegar a acceder al poder y luego mantenerlo. Si para hacer eso necesitaran dar cierto tipo de resultados, necesitaran privilegiar cierto tipo de mensajes, eso es lo que harían. Entonces creo que está más del lado de la gente en ese sentido. Y desde el Círculo Rojo, creo que caemos en lo mismo que decíamos en la red. La gente del Círculo Rojo también tiene partido. Y no me refiero específicamente a partidos políticos. También tienen definiciones, también tienen alianzas, también tienen cercanías, también tienen aliados, y son parte del mismo juego, donde lo que leemos con un columnista o lo que escuchamos con un analista también trae mucho sesgo de por medio de quién es y de parte de qué círculo es. Todo es lindo hablar de eso, imaginar que pudiera profesionalizarse todo al 100%, los ciudadanos ser más responsables, más enterados, más estudiados, los políticos igual, los medios de comunicación, suena muy bien. El problema es que se cruzan los intereses de todo mundo, que todo mundo tiene un porqué para defender lo que hay, aunque quisiéramos mejores cosas, y todo parte en esencia con esto que tiene que ver a la hora de votar, con que el voto a final de cuentas, por más que nosotros hablemos y pongamos una serie de planteamientos y que querramos que todos tengan una licenciatura por lo menos o una maestría para poder llegar a un puesto de elección popular, la realidad es que para el ciudadano y para casi todos en general, el voto no es un asunto racional, es un asunto pasional. Y mientras se siga votando con el estómago, con el corazón, porque me gustó, porque me cae bien, porque me cae gordo, no voto por él, va a seguir existiendo lo mismo, ¿no? Pero es naturaleza humana, eso es naturaleza humana, Alex. Claro. Cuando tú compras un refresco, un chocolate, un viaje, es emocional. También somos emoción, no somos autómatas de que pam. Tú usas tu razón para llegar a la mejor conclusión, y eso también es emocional, saber que tomaste una buena conclusión. Completamente. Pero es una combinación de las dos. Pero ve, hasta en los países muy civilizados la emoción juega. No, claro. A ver, imaginemos un escenario que yo siempre trato ahí de plantear. Tú vas a elegir al próximo gerente general de tu empresa y hay 2 candidatos, el que estudió varios MBAs en el extranjero o la persona que trabaja en el almacén y que se lleva con todo el mundo y está ahí desde hace 10 años queriendo ser el gerente general, y lo pones a votación. Si fuéramos racionales, la gente querría o votaría por la gente que estudió los MBAs y que podría darme mayores resultados, pero como somos muy emocionales y me identifico con la persona que está en el almacén, pues voy a votar por él. Y eso pues pasa. no necesariamente, ve cuántos doctores nos gobernaron y cómo dejaron al país. Pero creo que lo que falla ahí es la rendición de cuentas después. O sea, porque yo creo que hemos, claro, y eso es algo que se escucha mucho en Focus Group, por ejemplo, decir, oye, pues ya nos gobernaron los expertos, los que tenían maestría en el extranjero, los que tenían ya nos gobernaron cómo estamos, ¿no? Creo que lo que hace falta en México, y creo que ahí a lo mejor donde coincido con Alex, es, sí, la parte es muy emocional, el momento de decisión del voto, pero vivimos en un país donde la gente se queda con su bandera por más evidencias que haya de que una u otra cosa no es como se la por la impunidad. La impunidad. Punto. Hay una absoluta impunidad y una falta de rendición de cuentas de todos los candidatos, que hace que sea cíclico esto en campaña tras campaña. Cierto. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Yo creo que el tema de la rendición de cuentas es fundamental.
para ir avanzando un poco hacia la consolidación de la democracia. Así que yo creo que pues ya tenemos que terminar este panel. Les agradezco muchísimo su participación. Creo que nos quedamos, todas las personas que nos están viendo y quienes participamos, pues nos quedamos con un muy buen sabor de boca de haber tenido una discusión muy interesante. Yo les agradezco su colaboración con la universidad y les felicito también por su profesionalismo en los diferentes trabajos que hacen en las áreas en las que se desempeñan, porque yo sí estoy convencida de que gente profesional en sus trabajos, en medios de comunicación, en campañas, es la que puede ayudar un poco, empujar un poco a elevar el nivel que decía hace unos momentos. Así que de verdad les agradezco su participación y le cedo la palabra a Toño para ya cerrar este panel. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Les agradecemos también al maestro Eduardo Ruiz Gil y a la maestra Josefina Budaché Castelán, a Alex Rodríguez y a Rodrigo López San Martín por acompañarnos en este evento que sin duda suma para la construcción de la democracia en nuestro país. Vimos cosas muy interesantes, sobre todo temas de esta posverdad en la que vivimos en términos de la comunicación y las redes sociales, así como varios tintes en la evidente crisis de representación que hay en varios sectores de la política. Le recordamos a nuestros espectadores que pueden sintonizar el resumen y la grabación de este webinar en la página del micrositio eleccionesmexico.udlab.mx, donde podrán repetir este webinar si así lo desean. Les agradecemos muchísimo su tiempo en este espacio y nos veremos en los próximos webinars. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias. Felicidades a la UDLA por ser la mejor universidad privada de acuerdo al Universal. Gracias. Saludos, gracias. Chao. Recording stopped.